Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero y se encuentren muy bien. El tema que vamos a hablar hoy es sobre los poetas malditos. Este es un género literario que se gestó en Francia con la generación Beat, que fue como un primer indicio de esta vanguardia poética literaria. A esta vanguardia se le llamó falsa, se le llamó transgresora, se le llamó decadente. ¿Por qué? Bueno, esto ocurrió a finales del siglo XIX en Francia, cuando ya no había escritores o literatos como Víctor Hugo, que su manera de escribir era muy tenue, muy romántica, muy poética. No, aquí ya no le daba una estética literaria, sino ya escribía de cosas fuertes. Por eso repito que se le llamaba transgresora y decadente. Como que no la consideraban una poesía de vanguardia, es como una contracultura clásica. Y tenemos sus grandes íconos: Charles Baudelaire, Lord Byron, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Son los cuatro máximos exponentes de esta vanguardia. Y había tres obras muy representativas de el género literario: Las flores del mal de Charles Baudelaire, Vocales de Arthur Rimbaud y El barco ebrio de Arthur Rimbaud. Bueno, es curioso porque estamos hablando de un preludio al surrealismo. Porque si ustedes observan un cuadro surrealista de Dalí, de René Magritte, de Bacon, de Lucian Freud, de alguno de esos, de George Simmendorf, de alguno de esos pictóricos, algunos de esos pintores, como que no da un toque clásico. Todo es muy retacado y muy maximalista. Claro que el arte clásico también fue muy maximalista, pero daba un toque, como un primer plano, muy estético. Entonces ya los poetas ya no seguían la misma secuencia, el mismo orden que un escritor como Víctor Hugo, como William Shakespeare, o incluso fue la antítesis del siglo de oro de España y de la edad moderna de la literaria española, como Garcilaso de la Vega o Miguel de Cervantes o alguno de esos escritores que sí eran muy adeptos a la estética y a un género literario medianamente alegórico. Bueno, entonces ya a partir de eso fue, como lo repito, en el siglo XIX. Ya no... Y había un género literario que se llamaba el simbolismo, que paradójicamente da un toque alegórico y con finales felices, pero es falso. Se le llamaba la falsa sensibilidad. ¿Ok? Entonces, ya como que Francia fue un país muy moderno. También se me olvidaba mencionar que era un preludio. Bueno, ya para aquel entonces la Revolución Francesa ya había triunfado, ya las riquezas se habían repartido por todo el pueblo,
ya la educación ya era un derecho y una obligación para los niños a partir de cuando Juan Bautista de la Salle, que era el santo patrón de los educadores, ya lo comenzó a impulsar. Pero decían que este género literario era muy controversial. Pero como buenos escritores de la época moderna, de la época contemporánea, perdón, obviamente quedaban vestigios de palabras castellanas. No seguían. Bueno, la verdad, hay más poetas malditos. Pero aquí ya nos estaríamos remontando a una época pues bastante moderna, como medio o un siglo después, como Albert Camus, que sí escribía de una manera muy elocuente. Y también murió muy joven, porque olvidaba mencionar que los poetas malditos murieron muy jóvenes. Su vida no superó los 45 años, o igual murieron más jóvenes. Pero estábamos hablando de Albert Camus, que también fue un poeta, un escritor, que murió muy joven, a los 48 años, ya del siglo XX, que escribió varias obras muy representativas, como La Peste, que esa historia está situada en dos épocas, como se puede decir que es una ambigüedad, porque habla de la Segunda Guerra Mundial y de la Peste Negra, un episodio que ocurrió en Inglaterra en 1348. Habla, por ejemplo, El Malentendido, por ejemplo, o su obra más controversial, Calígula, una obra llena de sexualidad y de controversias sexuales e incluso inmorales, porque retrata la vida del emperador romano. Otro poeta maldito, que no es poeta sino escritor, es Jules Michelet, también francés. ¿Por qué digo que él fue maldito? Porque escribió un libro que se llama La Bruja. Por ende, él habló de la herejía y de la brujería. Entonces, ya es como, por ejemplo, como había mencionado en el vídeo anterior, todo empezó por la Sorbona, cuando los estudiantes ya no seguían dogmas religiosos y empezaban a ser escépticos y heterodoxos. Y es curioso porque no sé si ustedes conozcan al pintor, al artista plástico Julio Ruelas. Es mexicano y estuvo relacionado con los poetas malditos. Y sus restos yacen en Montparnasse, en París. Entonces empezaron a crear como una historia, como una alegoría, que se llama La Presidenta. Entonces ya se empezó a estimular todo lo que es anticlerical. Por ejemplo, ya comenzaban los escritores a ser anti-shakespearianos. Ya no eran tan ortodoxos, o ya comenzaba a haber falta de mecenas. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.